Y quisiera, bueno, que nos pongan ahí en el chat, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario. Al finalizar esta sesión se van a estar revisando sus preguntas vía correo electrónico o bien se pueden acercar directamente al equipo de soporte. Si bien actualmente sabemos la importancia que es tener una buena salud del sistema respiratorio, prácticamente el hecho de respirar es una cuestión vital y que no solamente impacta a nuestro sistema respiratorio, sino el hecho de recibir oxígeno, pues se ve beneficiado todo nuestro organismo y podemos, ya hemos estudiado en sesiones anteriores que incluso la energía, el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento del corazón viene a raíz de un buen porcentaje de oxígeno. Sabemos también que incluso el sistema respiratorio actualmente pues juega un papel crucial en la defensa de diferentes enfermedades. Y pues prácticamente los pulmones son uno de los órganos que están revestidos por estas células inmunitarias que nos ayudan a combatir estas infecciones. Entonces sabemos que el hecho de tener una buena salud pulmonar impacta totalmente en nuestra calidad de vida. Y ni hablar pues de tener una salud pulmonar también se ve reflejado en tener una buena salud al momento de realizar algún ejercicio físico, una respiración más eficiente durante nuestro ciclo de sueño. Y el día de hoy, para platicar un poquito acerca de este tema, de toda la salud pulmonar, de qué manera interfiere alguna complicación, por qué se genera y de qué manera el CBD, al final lo vamos a responder, si el CBD pudiera ser o no una terapia alternativa o hasta qué punto se ha utilizado como una terapia alternativa para poder complementar el tratamiento que ya se está llevando. El día de hoy nos vestimos de gala con una súper invitada para la sesión del Mubo Clinical Research Institute. Ella es la doctora Daniela Bonifaz. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara con sede de especialidad en el Centro Médico Nacional de Occidente. Actualmente cuenta con una certificación en neumología y un diplomado en disfagia y trastornos de la deglución por la Sociedad Mexicana de Disfagia. Ella actualmente se encuentra laborando en el sector privado de la medicina y ella labora en Guadalajara, Jalisco. El día de hoy vamos a tocar un poco más acerca de la importancia que es tener una buena salud en nuestro sistema respiratorio, cómo impacta de esta manera al tejido pulmonar. Y el día de hoy pues tenemos a una súper invitada que nos va a platicar un poquito más acerca de este tema. Hola, doctora Daniela, ¿está por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Perdí un poco comunicación, pero un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación a Mugo. Muchísimas gracias, doctora. De verdad nos emociona muchísimo tener a personas que son profesionales en cada ámbito para llevar las sesiones del día de hoy. Y justo por esta razón, me encantaría que empezáramos a platicar un poquito acerca de, bueno, hablando de introducción pulmonar, tal vez pudiéramos iniciar con una pregunta para entrar todos en materia y nos gustaría saber principalmente cuál es la función de los pulmones, doctora. Bien, pues la función de los pulmones es un proceso bien integrado que ya conocemos que es la respiración.
y que es básicamente consiste en la oxigenación de todos los tejidos. El pulmón es el órgano que por medio de su circulación y en conjunto con el corazón logra cargar de oxígeno a la sangre y al mismo tiempo intercambiarlo por dióxido de carbono, que es un gas tóxico que eliminamos a través de la respiración, específicamente cuando exhalamos. Este intercambio pues produce una homeostasis, una regulación en el cuerpo humano que es vital básicamente. Ok, entonces ya conociendo la función de los pulmones, doctora, pudiéramos conocer cuál es cuáles serían los diferentes factores de riesgo que detonan las enfermedades pulmonares. Sí, hay muchos. Yo creo que lo más importante es tratar de englobarlos a todos y saber que todos de alguna manera los agentes externos que pueden desarrollar enfermedad pulmonar a largo plazo o inclusive a corto plazo son todos aquellos que inhalamos. En ellos pues se incluyen una larga lista como son los polvos de origen orgánico, por ejemplo algunos animales como las aves, los polvos inorgánicos como bien pueden ser todos los trabajos que involucran manejo de cal, cemento, metalurgia y bueno, asimismo también pues los microorganismos virus, ya lo vimos con COVID, bacterias y otra especie de hongos y otros agentes que también nos pueden provocar por la colonización un daño pulmonar a largo plazo. Y bueno, yo creo que agregaría también factores internos ya de cada persona, como podrían ser, por ejemplo, las enfermedades del útero en la gestación. Hay muchas personas que no pueden llegar a un desarrollo normal de un pulmón y ya nacen con alguna malformación, que en este caso pues puede condicionar enfermedad pulmonar tanto en la vasculatura o en el propio pulmón a largo plazo. Sería un factor no modificable, vaya. Entonces, doctora, retomando, el daño pulmonar puede ser externo o puede ser derivado de alguna infección. Tomando en cuenta que también la contaminación del aire pudiera ser un factor, ¿qué tan dañino sería a lo mejor un factor externo como el hábito del tabaquismo? Mucho. En general, pues el tabaco, más allá del tabaco en sí, el cigarro contiene múltiples y muchísimas sustancias que son en sí las que provocan la adicción, principalmente la nicotina, y muchos otros químicos que ya se han asociado con el desarrollo de mutaciones o carcinogénesis y desarrollo pues de cáncer pulmonar. Evidentemente, no todo el cáncer pulmonar que conocemos se asocia a fumar, pero sí un gran amplio porcentaje de ellos son derivados del hábito de fumar. Y en general, no solamente tabaco, hay muchos otros agentes externos, como bien pueden ser el radón, que lo encontramos en sitios en construcción, con humedad, y otros más también pueden inducir a lesión y enfermedad pulmonar. El problema además de salud tangible que todos vemos es que el tabaco pues es una adicción como tal. De hecho, se cataloga que es de las adicciones más difíciles de erradicar, las adicciones. Ni siquiera el consumo de algunas otras sustancias llega a ser eh, al paciente tan dependiente como es la nicotina. Sí, también el hecho de la combustión, ¿no? Que daña también como la mucosa y el tejido. Sí, y aquí yo creo que quisiera agregar también lo que viene siendo el vapeo, que es algo muy de moda. El vapeo quizá no tenemos una evidencia tan sólida como las personas que fuman de daño pulmonar, pero esto es por el periodo en el que las personas se han expuesto. Probablemente a largo plazo empezaremos a ver otros tipos de tumores pulmonares con ciertas modificaciones derivados de la inhalación de estos aceites, de los aditivos de sabores y todas estas sustancias. Sí, claro que sí. Justo este es un tema muy interesante, los vapeadores, porque como dices, al final ahorita los vemos inofensivos porque hemos estado en contacto muy poco con ellos y no conocemos en verdad las consecuencias a largo plazo que pueden traer, que obviamente pues van a estar muy interesantes de estudiarlas Sí. en un plazo ya mediano corto. Doctora, ¿cuáles serían las enfermedades pulmonares más comunes con las que te puedes enfrentar tú como neumóloga frecuentemente? Bueno, pues las enfermedades
yo creo que las podríamos dividir como de la adultez temprana y el adulto mayor. En la adultez temprana es muy frecuente ver procesos alérgicos, dentro de ellos está el asma, que en una de sus categorías o fenotipos pues es alérgica en muchos de los pacientes. También tenemos en pacientes ya a una adultez intermedia el EPOC, la enfermedad obstructiva por fumar principalmente, pero no es la única causa. Y bueno, conforme avanza en la edad, pues también vemos neumonía, tanto del paciente joven, del paciente mayor. Vemos también enfermedad pulmonar intersticial, que esto es lo que comúnmente se conoce como fibrosis pulmonar. Como tal, la fibrosis pulmonar es una enfermedad bien caracterizada, pero bueno, muchas enfermedades similares llegan a estados de fibrosis, que eso viene siendo algo parecido. También tenemos todas las enfermedades que derivan precisamente de exposición de trabajo, como vienen siendo las neumoconiosis, que entre ellas pues se encuentran todos los trabajadores que inhalan algún polvo o están en la combustión de petróleo, de metales, basura, no sé, múltiples componentes pues que son químicos. Y bueno, un pequeño rubro lo engloban también problemas vasculares de la vasculatura pulmonar, como pueden ser los embolismos pulmonares y otras causas más raras como la hipertensión pulmonar, que no son tan conocidos, pero también existen. ¿Y alguna de estas, doctora, si se complica o si ya se tiene, se consideraría de largo plazo? Porque hemos estudiado diversas enfermedades y hay algunas que ya se consideran de largo plazo. ¿En qué momento tienen esta denominación o a qué se debe? ¿Por alguna complicación? Sí, bueno, eh, primero yo quisiera comentarles, nosotros en general que vemos en consulta, vemos tos. La tos más allá de 3 semanas la catalogamos como una tos crónica, es decir, una tos que probablemente no sea de un cuadro agudo como una infección, ¿sí? Y bueno, aquí pues ya es donde tenemos que partir de ver si tenemos una causa infecciosa, algo cancerígeno, si tenemos alguna otra causa rara inflamatoria, pero en general cualquier enfermedad pulmonar que no se atienda de la forma adecuada o que tenga un tratamiento inefectivo puede desembocar en secuelas respiratorias. Simplemente hasta hoy en día la tuberculosis pulmonar que sigue vigente es una enfermedad infecciosa que si bien puede ser aguda, ya en las fases avanzadas la vemos como una fibrosis y una destrucción total del pulmón. Esto muchas veces pasa por el retraso en la atención médica. Ok, ¿y hay algún otro factor que intervenga en esta complicación? No sé, tal vez edad, hábitos o herencia, además de a lo mejor no acudir a tiempo a la atención médica. Sí, la herencia finalmente, como en todas las enfermedades, juega un rol. Sí hay personas que ya tienen predisposición a mutaciones para muchas enfermedades pulmonares, no nada más el cáncer, pero finalmente la combinación con el ambiente externo, es decir, a lo que se exponen, como el decidir fumar, el hecho de llevar una vida a lo mejor sedentaria, vivir en una zona muy contaminada o cerca de zonas industriales, la ocupación de trabajo también. A veces podemos tener pacientes hasta arqueólogos que por el hecho de exponerse a cuevas, rutas, senderismo y situaciones de este tipo pudieran llegar a adquirir alguna enfermedad infecciosa muy rara y todo esto pues puede ser un detonante. Sí, pues si bien el espectro de factores que lo puedan detonar o complicar es amplio, pues se entiende que hay algunos que van a tener un rol más dominante que otros. ¿Y cuáles serían tal vez los síntomas o causas más comunes que detonen alguna enfermedad pulmonar independientemente de la herencia? Bien, pues bueno, si te refieres como a los síntomas, ¿verdad? Con los que empieza cualquier enfermedad pulmonar, pues principalmente es la falta de aire. Y yo creo que aquí en falta de aire es importante explicar que la disnea, que es la percepción de falta de aire, va a ser diferente en todos los pacientes. Hay pacientes, es como el dolor, vaya, es un síntoma que es subjetivo, al paciente hay que creerle, pero solo él sabe la percepción real que tiene de sensación de falta de aire, aunque inclusive a veces no se correlacione mucho con cómo está la saturación de oxígeno.
Hay pacientes que se van acostumbrando a tener falta de aire, a detenerse en sus actividades diarias para tomar aire y consideran esto normal. Yo creo que ese es un dato de alarma que debe de hacer pensar y a buscar atención con un especialista siempre, porque probablemente ya existe una enfermedad ni siquiera a lo mejor tan reciente o aguda. Y bueno, finalmente la tos, las flemas, que es la expectoración o el hecho ya un poco peor de arrojar sangre a través de la vía respiratoria, acompañado de otros síntomas como pueden ser fiebre, pérdida de peso, todos estos son importantes. Hablando de la disnea, que es un caso muy interesante que ahorita sí nos salimos poquito del contexto, bueno, no sé, tú como profesional de la salud, si pudiste ver un incremento en pacientes con disnea a raíz de la pandemia. ¿Te pasó eso o no? Sí, en sí, ya previo a pandemia, la disnea es un síntoma muy común. Se estima en general en reportes que la mitad, hasta un 50% de un paciente hospitalizado presenta disnea. Entonces, son muchas las condiciones por las que un paciente puede tener este síntoma. Ya era así de común. Pacientes de mayor de 65 años, que es la tercera edad, hasta un 40% pueden padecer disnea, que tienen alguna enfermedad, claro. Y bueno, a partir de COVID, pues sí, vimos eh, en un inicio que el tratamiento no era del todo establecido, tuvimos que irnos adecuando pues a los diferentes reportes de estudios y lo que empezó a funcionar y desafortunadamente muchas personas cargan más secuelas de lo que nos hubiera gustado. Dentro de ellas, lo más prevalente fue el cansancio y la disnea. ¿Sí? Esto pues se demostró que era porque existía una alteración precisamente en el intercambio de los gases a nivel pulmonar, que curiosamente ya con la rehabilitación sí existía una recuperación no completa en todos los casos, pero sí muy significativa. La disnea nos decías que es esta falta de aire, ¿verdad? La sensación. Sí, así es. La disnea pues es un síntoma que realmente viene dado por una conexión entre el cerebro y receptores a nivel pulmonar. Pueden ir tanto por un incremento de nuestro trabajo respiratorio que van hacia el cerebro o de forma inversa y se manifiesta como una señal de falta de aire, que pues es por eso que es difícil graduarla. Tal vez se puede dar a raíz, como lo mencionaste, de alguna complicación, pero ¿hay algunas causas específicas de que se pueda dar esta sensación? Sí, una de las principales causas, no digo la única, es cuando la saturación de oxígeno está baja por alguna enfermedad pulmonar crónica. Aquí es cuando evidentemente encontramos disnea, no son todas, inclusive hay pacientes con saturación baja que no perciben disnea. Aquí tiene mucho que ver cada individuo, pero pues en general cualquier enfermedad pulmonar aguda que involucre el pulmón, no nada más la vía respiratoria, lo que viene siendo el área de garganta, boca y a lo mejor un poco hasta bronquios, va a desarrollar disnea si no tiene un tratamiento adecuado. Y la disnea, pues supongo que afecta muchísimo la calidad de vida del paciente. Tú como especialista, ¿de qué manera observas que le resta calidad de vida al paciente? Sí, inclusive la disnea es uno de los ítems de muchas escalas para evaluar calidad de vida en los pacientes que nos deja ver qué tan afectado se encuentra un enfermo. Es uno de los puntos a calificar siempre en un enfermo respiratorio y pues es algo muy, muy prevalente. La verdad es que es importante tener un manejo muy dirigido y a veces los tratamientos convencionales, como puede ser el oxígeno, inclusive no son suficientes para esa resolución o que el paciente esté mejor. Sí, pues al final es una sensación que no te deja estar tranquilo, ¿no? Imagínate, siento que sí, impacta muchísimo en todo tu día a día.
Y en caso, bueno, a raíz justamente saliéndome un poquito del tema de lo que te comenté de la pandemia, supongo que es normal que muchas personas ya estén experimentando algún grado o que experimentaron a raíz de la pandemia un grado de disnea, que a lo mejor ya le estamos poniendo nombre, pero ya por ahí era muy normal decir, no, es que yo ya me canso, me agito. En caso de que una persona tenga alguna molestia, doctora, o algún síntoma, debe acudir tal vez con un neumólogo, no sé si sea correcto, y en caso de que lo haga, no sé si a lo mejor una persona sana que no tiene estos síntomas, ¿con qué regularidad debería visitar al neumólogo? Se recomienda el screening o chequeo para pacientes en general si tienen algún factor de riesgo a partir de los 40 años, que es cuando empieza el envejecimiento pulmonar. Por ejemplo, en fumadores es una buena edad o punto de corte para hacer estudios de la función pulmonar, para hacer estudios de imagen como la radiografía y revisar si tienen algún problema ya asociado al tabaquismo. Y asimismo, pues pacientes que a lo mejor se exponen a un trabajo donde inhalen algún polvo o que tengan asma desde la edad temprana o adultez o adolescencia, alguna enfermedad pulmonar ya conocida, yo creo que siempre tienen que estar al pendiente de alguna otra complicación que pueda presentarse y de un seguimiento con un especialista, que en este caso podría ser inicialmente un médico internista o ya directamente con un neumólogo. Ok. Y en caso de que ya una persona realice un chequeo a partir de los 40 años, o bien si es más joven y tiene algún síntoma que le alarma o que le está quitando la seguridad, ya sabe con quién acudir. ¿Qué tan importante tú como profesional de la salud y como experta en la materia? ¿Qué tan importante o qué tanta importancia tú le das a la detección temprana de enfermedades pulmonares y de qué manera hacerlo en una fase temprana puede ayudar a prevenir o bien puede ayudar a que ese factor no crezca y genere diversas complicaciones? Mucho. La verdad, en pacientes que tienen enfermedades degenerativas pulmonares, el hecho de detectarlos en etapas tempranas nos evita mayor daño pulmonar, mayor desarrollo de lesiones en sus pulmones e inclusive a veces retrasa otras complicaciones que podrían darse, como la hipertensión pulmonar, que en pacientes que tienen persistentemente baja su oxigenación y que van generando daño pulmonar pueden desarrollar un incremento anormal y remodelación de sus vasos a nivel corazón-pulmón y esto puede desembocar en enfermedades mucho peores. Sí, sí, sí me imagino que el hecho de hablar de una detección temprana o bien de hablar de cuidados que uno se tiene que tener con su salud respiratoria, pues va a ser una parte crucial. ¿Qué nos podría decir, doctora, de aquellas terapias alternativas que actualmente se usan para auxiliar a diversos pacientes que actualmente tienen alguna enfermedad pulmonar? De hecho, tenemos un testimonio nosotros con los productos de Mugo que una persona nos comentó que además del producto de Mugo que anteriormente ya le habían recomendado su neumólogo que empezara a practicar yoga. No sé, bueno, quiero pensar tal vez por la respiración. No sé, qué nos puedas decir tú al respecto de terapias alternativas que se recomiendan que en conjunto con su tratamiento se esté llevando el paciente para que tenga una mejor interacción con el medicamento. Son buenas, bueno, en el caso del ejercicio, así haciendo una breve reseña, el ejercicio siempre es muy importante y es básico en un paciente respiratorio. Obviamente, dependiendo de su tolerancia al ejercicio y su capacidad, pues es lo que le vamos a recomendar, ¿verdad? A lo mejor con una sesión de rehabilitación pulmonar le basta. Pero bueno, finalmente si el paciente está en condición, yo creo que yoga, natación, cualquier deporte donde se estimule a dar un mayor desempeño de función pulmonar y que los músculos respiratorios se fortalezcan es muy importante y también impacta en la calidad de vida del paciente. Y bueno, ahora sí que hablando de otros síntomas como precisamente la disnea,
Es un síntoma muy difícil de manejar. Yo he tenido pacientes que necesitan auxiliarse a la vez de medicina paliativa para control del dolor y de esta falta de aire y utilizar medicamentos desde analgesia menor hasta los más potentes que tenemos, que en este caso son los opioides, que sabemos que son los que hasta el momento de mayor categoría han demostrado un beneficio o impacto en mejorar un poco la disnea, pero finalmente nunca basta. Yo creo que nunca es suficiente para muchos pacientes terminales y es cuando aquí uno puede echar mano de alguna otra herramienta o medicamento en fase de estudio que pudiera brindar algún otro beneficio, como pudiera ser el CBD. Ok, sí, la verdad, justo como lo mencionas, el CBD actualmente pues es foco de estudio que apenas está retomando muchísimo como foco al grado de investigaciones científicas. Prácticamente hay investigaciones que se remontan a mínimo 50 años, 30 años, 20 años, que eso en ciencia y en medicina pues no es nada. Sabemos que si bien un estudio, un metaanálisis nos puede llevar, un estudio clínico nos puede llevar mínimamente hablando en un tiempo pequeño, 9 años, 5 años, pues estamos muy recientes con la información que tenemos. Si bien actualmente se conocen todas las propiedades que van relacionadas al dolor, como lo mencionas con el CBD, es muy interesante la interacción que el CBD actualmente está mostrando, esta capacidad de ser polifarmacológico. Prácticamente viene a raíz del sistema endocannabinoide, que generalmente se asociaba en su mayoría al dolor y pues aquí es donde encontramos la mayor evidencia científica, pero justo gracias a todos estos receptores que hay en nuestro cuerpo. Justo mencionabas los receptores del pulmón y cómo se interconecta con el cerebro. Es muy interesante que las propiedades broncodilatadoras que le aportan el consumo de estos cannabinoides al paciente, pues pudieran ser alguna terapia alternativa, como ya lo mencionas, que algunos de tus pacientes lo han usado. Cuando ellos te cuentan de esta terapia alternativa, ¿tú qué les dices? O tú como profesional de la salud, ¿cuál es tu opinión al que ellos te digan, oye, ¿sabes qué? Me estoy apoyando en este Sí. tratamiento, esta terapia alternativa? ¿Cuál es tu percepción como médico? La verdad es que nunca he sido contraria a que los pacientes utilicen tratamientos que están en vías de desarrollo. Son pacientes muy complicados los que manejamos, sobre todo pensando en cáncer pulmonar, que son los pacientes que de pronto a mí más me ha tocado ver que echan mano del CBD. Yo he visto, ahora sí que no tengo quizá una evidencia completamente sólida, más sí hay evidencia de baja calidad de que se han visto algunos resultados por ahí que son interesantes, tanto en control de dolor como mejoría de la disnea, que precisamente en eso creo que va enfocado los estudios que reportan que puede ayudar como broncodilatador, quizá es más también la mejoría en la disnea. Y yo sí he visto pacientes que al combinarlos, ahora sí que hacen sinergia con otros medicamentos de dolor, y eso está descrito, en particular con los opioides, que podemos utilizar menos opioides que también finalmente tienen muchos efectos adversos, que el paciente finalmente refiere mejoría. Entonces, creo que mi postura siempre ha sido que lo mantengan, claro, vigilando los efectos adversos que por supuesto sabemos que hay como cualquier medicamento, no es ajeno, y sería muy interesante ver más adelante que nos traen otros estudios, porque sí, hay muchas cosas dentro de todos los estudios, inclusive yo recuerdo haber leído el 2007, el primero por un médico español, que hablaba de cómo en tumores cerebrales vieron regresión por resonancia magnética del tamaño tumoral, aunque finalmente eran pacientitos con enfermedad muy avanzada y fue la causa también de fallecimiento, pero bueno, hay resultados por ahí que llaman la atención y que sería bueno después ver qué podemos concluir.
Sí, claro, sí, la verdad es muy interesante toda la investigación clínica que se está haciendo actualmente el CBD y cada vez pues podemos conocer diferentes aplicaciones que los beneficios del CBD, si a lo mejor diferenciamos o los posicionamos en algún órgano y se empiezan a estudiar, pues de alguna manera, justo como lo mencionas en el pulmón, tal vez pudiera referirse a la disnea, al dolor justamente que ya padecen los pacientes de cáncer pulmonar. Entonces, aquí prácticamente sí juega, hace total sentido que intervengan los receptores pulmonares y hablando del sistema nervioso justo por estas capacidades que tiene el CBD para mitigar de manera natural el dolor. Pues de verdad, qué gusto que algunos de tus pacientes puedan complementar su terapia farmacológica con esta alternativa que actualmente pues está ganando mucha fuerza y esperemos siga ganando también muchísima fuerza en la investigación clínica. ¿Cuáles serían las recomendaciones clave que tú puedas recomendarle a las personas que están en esta sala para que puedan tener y para que puedan gozar de una salud pulmonar? Yo creo que el número uno haría la recomendación de si son fumadores, ir pensando el retiro del tabaco como tal, y inclusive vapeadores o cualquier producto calentador o dispositivo calentador de tabaco son lo mismo, básicamente. En segunda, el deporte. El ejercicio es uno de los factores protectores que hemos visto que evitan el desarrollo de enfermedades pulmonares. El chequeo también cardiológico. Corazón es un órgano que si sufre mucho daño nos puede dar también deterioro de la salud pulmonar. Y cuidar también la obesidad. La obesidad también finalmente comprime mucho el pulmón y ocasiona mucho daño. Enfermedades restrictivas de la caja torácica por no poder tener una adecuada respiración. Hay mucha complicación al respecto de eso, porque eso creo que es una condición de la que casi no se habla, cómo la obesidad afecta a la salud pulmonar. Pues la obesidad lo que provoca es de alguna manera como un encarcelamiento de la caja torácica. Y esto, ¿cómo lo vemos? Con debilidad de los músculos respiratorios, con inicio de retención de dióxido de carbono, con debilidad también para la respiración misma. Esto condiciona que vaya haciéndose un tórax con atrapamiento de aire, inclusive pueden simular un asma los pacientes. También tienen más riesgo de apnea del sueño por el depósito de tejido graso en el cuello. Finalmente comprende muchas enfermedades que pueden venir a raíz de la obesidad o complicarse otras enfermedades pulmonares. Ay, creo que se cortó el sonido. Sí, no te preocupes. Bueno, sabemos, bueno, ya nos dijiste las recomendaciones para tener una buena salud, que tenemos que tratar de ejercitarnos más, tenemos que dejar de el cigarro, los vapeadores, cualquier cosa que pueda ser inhalada que genere una combustión, pues sí es dañina para el organismo. Mencionaste a personas que se encuentran en áreas muy contaminadas o a personas que se encuentran en contacto con algunos metales o minerales pesados. Para esas personas, ¿hay alguna recomendación en específico? Sí, existen mascarillas de uso industrial, que de hecho son unas un poquito parecidas a las que nos pusimos muchos neumólogos y profesionales de la salud en COVID. Tienen filtros intercambiables por día que permiten que no se inhalen partículas de diminutas, de micras, y esto baja el riesgo de enfermedad pulmonar. Chequeos, por supuesto, por lo menos anuales en estas personas que están expuestas. Muchos de ellos característicamente el lunes llegan a trabajar mejor, porque el fin de semana no se enfrentan a la exposición inhalada y se dan cuenta que conforme se acerca el fin de semana otra vez se sienten mal. Es uno de los datos pivote que ellos podrían estar también vigilando.
Pero bueno, no esperarse a que esto suceda, ¿verdad? Los chequeos, el uso de protección. También los especialistas respiratorios podemos apoyar en decirles cómo pueden cuidarse, porque sabemos que no siempre eliminar el trabajo es la ruta más fácil. Ok, sí, pues al final es lo que le está dando, es su principal fuente de ingreso. Quiero pensar si ya se exponen de Sí. esa manera, pero estaría bien que acercarnos a comentar con alguna persona para darle esa, pues como esa notificación, ¿no? Que debe de tener los cuidados correspondientes. Y doctora, para finalizar. Sabemos que si bien la etapa infantil y la etapa de un adulto mayor es complicado, ¿hay alguna recomendación en particular, tanto para niños o para adultos mayores, hablando de prevenir alguna condición pulmonar o bien ya en el adulto mayor, si ya hay alguna condición de alguna enfermedad pulmonar? ¿Cuáles serían las recomendaciones específicas para ellos? Bueno, además de todas las que ya mencionamos, que también se engloban ellos, yo creo que para ambos grupos, digo, yo no soy pediatra, pero la vacunación, los pediatras no me dejarán mentir, es algo que puede proteger de infecciones pulmonares muy agresivas, no nada más de COVID. O sea, tenemos con neumococo, en los niños tosferina, o sea, hay muchas infecciones que todavía tenemos que cuidar porque son grupos vulnerables a adquirirlas. Eso sería principalmente, y bueno, pues lo previamente ya comentado, cualquier situación de contaminación, inhalación de, pues los niños que son alérgicos, les quitan todos estos factores que los exacerban, como pueden ser contacto con animales, pero bueno, eso ya va más enfocado a cada patología. Y en caso de algún adulto mayor, simplemente si ya tiene alguna condición de alguna enfermedad pulmonar, apegarse, quiero pensar que apegarse a lo que diga su neumólogo, pero alguna otra recomendación que no debería dejar pasar. Sí, yo creo que es importante que tengan en cuenta el cuidado asistencial al final de la vida, porque finalmente nosotros damos un tratamiento, pero muchas veces la parte efectiva de quién los va a apoyar con ese tratamiento es lo más importante, porque si no, no hay eh, mejoría. Con y sin neumólogo, yo creo que esta vendría siendo mi recomendación para las personas. Ok, doctora Daniela, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber platicado un poco acerca de la salud del sistema respiratorio, que bueno, los pulmones, como bien lo mencionaste, son muy importantes y tienen múltiples funciones que al final impactan en toda la salud y la calidad de vida de las personas. Si bien el día de hoy pudimos aprender que más del 40% de las personas tienen disnea. ¿Sí está bien correcta la cifra, doctora, o no? Más Sí, del de 40%. adulto mayor, más del 50 de pacientes hospitalizados. Y esto es algo muy interesante porque a raíz de la pandemia, justo lo platicábamos a manera de resumen, este número pues sí está a la alta. Si podíamos encontrar este escenario en alguna persona de edad avanzada, pues esta vez es un poco más común encontrarlo en una persona también más joven. Y ni hablar de diversas cuestiones crónicas que justamente como lo mencionó la doctora, ella una tos de 3 meses se convierte en tos crónica. Hay algo muy interesante que también tenemos un testimonio, se me pasó comentarle, doctora, de un testimonio de una persona que es parte de Mugo. Ella tenía una tos crónica por más de 6 meses. Te voy a compartir ese testimonio en donde ella fue con especialistas y ella menciona, es que me decían que yo no tenía infección, que yo no tenía algún problema, entonces, ¿por qué tengo esta tos crónica? Y ella decidió apegarse un poco al tratamiento alternativo, conoce el CBD y tal vez hablando de las propiedades broncodilatadoras, ella dice que la tos poco a poco, conforme ella fue conviviendo con el
Con el producto fue bajando esta intensidad al grado que ella puede decir el día de hoy que ya no tiene esta tos crónica. De hecho, se me había olvidado comentarlo contigo, pero igual terminando la sesión te paso el testimonio para que puedas conocerla a ella. Es una distribuidora que forma parte del equipo de Mugo. Y bueno, a manera de resumen, respondiendo a la pregunta, si el CBD puede brindar apoyo como una terapia alternativa que en conjunto con el medicamento pueda mejorar la calidad de vida de cada usuario. Si bien actualmente la evidencia científica va creciendo, hay testimonios que nos comparten diversos usuarios en donde hablan de la interacción positiva que ha tenido la integración de derivados de la cannabis en su tratamiento. Ojo, siempre hay que evaluar qué producto estás consumiendo, hablando de la terapia alternativa, conocer su calidad, conocer que sean libres de THC y conocer mucho la materia prima del producto que estás consumiendo. Doctora, muchísimas gracias por haber estado en esta sesión. No sé si quiera dar algunas palabras para todos los movers que están en esta sesión, que espero les haya gustado el tema y que hayan aprendido algo el día de hoy. Que también agradezco mucho a Mugo por la invitación. La verdad es que yo como científica, finalmente, como alguien del área de la salud, me interesa siempre estar en vanguardia de conocer pues productos o medicamentos en desarrollo. Sí me interesa conocer a la paciente del testimonio y pues espero que haya sido de su agrado la información. Ahora sí que da mucho para hablar. Traté de ser lo más breve también por cuestiones de tiempo, pero pues quedo a la orden cualquier duda. Doctora, compártanos por favor sus datos de contacto, en dónde la podemos encontrar y si alguien quisiera alguna sesión o alguna consulta, ¿cómo se puede comunicar contigo? Yo me encuentro en Guadalajara, realizo nada más medicina privada al momento en el Hospital Real San José, que está en Valle Real, es el nivel 2, el consultorio 10B. Y bueno, me parece al inicio, no sé si dejaron mi teléfono, pero pues pueden... Lo podemos dejar en este momento en el chat. En este momento va a estar apareciendo en el chat los datos de tu contacto, no te preocupes. Ah, perfecto, sí. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, por haber aceptado la invitación y muchísimas gracias también por ser parte del equipo médico que se preocupa mucho por la calidad de vida de su paciente, que, bueno, yo creo que todos los invitados que hemos tenido en el Mugo Clinical Research Institute, lo primero que ven y lo primero que le ponen más importancia es a la calidad de vida del paciente. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ti también, Mover, por estar en esta sesión. Nos vemos el día sábado en punto de las 10 de la mañana con el Mugo Day. Recuerda que vamos a ver todas las sorpresas. Va a ser un resumen de todo lo que se va a vivir el mes de abril. Les deseo una excelente noche. Muchísimas gracias por haber estado en esta sesión. Hasta luego.